Déjeme hacerle unas interpelaciones que no quiero interrumpirle, sino que me parecen oportunas. Cuando eran oposición no entendían que se trataba de una violencia, sino que culpaban al presidente de esas muertes, de esos asesinatos de los líderes sociales. Entonces le pregunto, ¿por qué ahora no? ¿El responsable es el presidente o no? Este gobierno es responsable, obviamente, del orden público, es responsable de proteger los líderes sociales, de proteger las comunidades. Pero lo que te estaba diciendo, Vicky, que si miramos los 4 meses del año anterior con los primeros 4 meses de este año, efectivamente, como lo decía la senadora, aumentaron los secuestros y las extorsiones, pero se redujeron sustancialmente los desplazamientos masivos. Hubo una pequeña reducción, no suficiente, de asesinatos de líderes sociales, pero lo que este gobierno quiere hacer con la paz total, pues es que pare realmente esa violencia. Si nosotros no logramos que avance una política de paz total, pues vamos a seguir como hemos venido en los últimos 50 años en una guerra, generando víctimas con ese contador de desplazados, desaparecidos, de muertos, sin parar. Yo creo que este gobierno quiere combinar. Senadora Lirio, permítame decírselo, es que yo no puedo seguir creyendo en los procesos de paz. Un país que lleva más de 32 procesos de paz y sigue siendo uno de los más violentos del mundo, ¿no será que tiene que replantear la idea de que dándole impunidad a los violentos el país mejora? ¿No será que el país no le sirve que siempre que los violentos cometen delitos terminan recibiendo beneficios? Fíjese que usted mismo lo decía, y yo creo que ese es el tema que Colombia tiene que superar, y es creer que a través de la violencia van a obtener beneficios y les va a ir mejor. Y usted decía, es que están como fortaleciéndose para la negociación. ¿Por qué un país sigue siendo tolerante con que la violencia mejore las condiciones de negociación de los violentos? ¿Por qué las negociaciones tienen que ser siempre en términos de beneficios para los violentos? Y yo creo que ese es un tema que el país debiera plantearse, porque es que esto es muy interesante. Después de la negociación de La Habana, y se lo digo en ánimo constructivo sobre este país, al año después de la negociación de La Habana, los grupos ilegales habían crecido en el mismo número de los 13.000 que se habían desmovilizado de las FARC, excepción hecha de 700, es decir, en 12.300 hombres crecieron los grupos ilegales. ¿Eso qué es lo que muestra? Que los negocios ilegales en Colombia son capaces de financiar ejércitos de ese tamaño. ¿Cómo es que van a desmovilizar unos y creen que esos se van a quedar o que esos puede que cumplan? Pero va a haber otros que entran en los negocios ilegales. Y yo veo que el gobierno realmente no ha tenido claridad sobre estos temas, porque aquí lo que estamos viendo es que sí, está la coca un poquito disminuida, pero está desatada la minería criminal. Mire lo que está pasando en muchas regiones del país donde la minería criminal hoy se vuelve casi que el primer ingreso, sin contar además las bandas criminales que han ido creando en todos los municipios de Colombia que están dedicadas al microtráfico, la imposibilidad de combatir el microtráfico en todo el país. Esos son los temas. Yo creo que el tema de seguir hablando de beneficios para los violentos, independientemente del problema trascendental de las estructuras criminales como negocio, me parece que es lo que no deja que este problema se solucione. Yo quisiera contestarle, senadora, que no, este gobierno no está generando políticas para beneficiar criminales. Este gobierno está generando políticas para proteger la población civil, para proteger las comunidades, para proteger los líderes sociales. Es decir, no digamos que que este gobierno llegó pues para favorecer los criminales. Todos los gobiernos han hecho diálogos, han hecho acercamientos, han hecho procesos con estos grupos armados. Es decir, aquí no se está haciendo nada nuevo a lo que se hizo en procesos anteriores. Lo que está haciendo este gobierno es tratar de corregir los errores de procesos anteriores, precisamente para que no sigan pelechando esas economías ilegales como el narcotráfico, que lo que se ha hecho es atacar a los campesinos, a los cultivadores, a los consumidores y no la cadena de valor del narcotráfico. Es decir, para este gobierno, su nuevo enfoque de seguridad va a evitar que aumente estructuralmente la violencia. Ustedes han sido gobierno y sus políticas de seguridad han sido un fracaso absoluto. Han traído hechos incluso de graves violaciones de derechos humanos.
De tal manera que, a mi manera de ver, hay que dejar gobernar este gobierno, hay que criticarlo, obviamente, bienvenida la crítica, bienvenida las recomendaciones, las observaciones, pero no podemos decir que la política correcta son políticas de seguridad democrática, porque esas políticas fueron un fracaso total. Pues el representante Alirio llama fracaso total a la disminución del 46% del homicidio, del 90% del secuestro, del 70% del terrorismo. Yo no sé cuáles son las cifras que nos va a presentar este gobierno, pero por ahora no van bien, representante Alirio. Lo que estamos viendo es la toma de control de los ilegales de vastos territorios colombianos, la desaparición del Estado de Derecho para los ciudadanos, que hoy tienen que movilizarse con carnets, pagar facturas y rendirle pleitesía a los criminales. Y por supuesto que yo veo errores en su política criminal, como haber reconocido a un criminal que no tiene ningún tipo de representación política, a Iván Mordisco, haberle dado estatus político a esas disidencias que firmaron los acuerdos de La Habana y que los incumplieron, y aquellos que no los firmaron, pero además seguir pretendiendo que el ELN tiene una unidad de mando que no tiene, porque se trata de una estructura criminal, asesina y narcotraficante, pero esos son los temas. Y ahora, decirnos que nos dejen gobernar, representante Alirio, ¿cómo es que yo les impido gobernar? Entonces resulta que los colombianos nos tenemos que quedar callados frente a lo que ustedes hacen para que puedan gobernar. No, en la democracia la oposición tiene derecho a plantear y a exigir y a puntualizar las cosas que están saliendo mal. Dejar gobernar es lo que ustedes no quisieron dejar hacer Iván Duque, cuando llamaron a paros que casi que rompen la posibilidad de que el país siguiera adelante. Nosotros no estamos haciendo eso, representante Alirio, se lo recuerdo. Aquí se está llamando a golpes de Estado, aquí se está llamando a derrocar al presidente, aquí están saliendo marchas de militares contra el gobierno. Es decir, yo sí creo que hay que respetar la democracia. Este gobierno fue elegido legítimamente. De un senador de oposición en los términos que tenía el senador Bolívar o el senador Petro sobre el gobierno Duque. Muéstreme uno, lo reto, de un centro democrático diciendo eso. Muéstreme. No, yo lo que digo es que aquí hay que dejar gobernar, hay que hacer la crítica, pero hay que apostarle a la paz. O sea, los fracasos de políticas de seguridad, los falsos positivos, los ataques durante el gobierno de Duque a los jóvenes en las calles, los muertos, las mutilaciones, eso lo vio la comunidad internacional. Eso fue un fracaso de sus gobiernos. Pues, representante Alirio, su gobierno está bastante más desprestigiado que el del gobierno Duque. Y le cuento que apenas llevan 9 meses. Es bueno que vayan componiendo el caminado por el bienestar de Colombia.